Muy buenas, me llamo Antonio Méndez Jiménez y soy profesor de la Universidad de Oviedo, en el Principado de Asturias, en España. Pertenezco al Departamento de Ciencias de la Educación. Este canal nació a mediados de marzo de 2020, durante el confinamiento en casa por la pandemia del coronavirus. Su objetivo principal es apoyar al profesorado de educación física y a su alumnado, pero también a los padres y a la población en general, para promover la actividad física hoy más que nunca. Sin duda, la inactividad física ya era un problema de salud antes de que llegara la pandemia, pero en esta era COVID, la falta de actividad física puede suponer un grave deterioro para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y por ello son necesarias estrategias y recursos eficaces para combatirla. En mi canal encontrarás juegos muy diversos, juegos tradicionales, juegos alternativos, juegos también de nueva creación que se pueden practicar en casa en un espacio muy limitado y con materiales improvisados y materiales autoconstruidos. Estos materiales tienen un valor educativo contrastado en todas las situaciones y contextos, pero ahora, en el contexto escolar, son especialmente relevantes, puesto que se recomienda no compartir el material en las clases de educación física para evitar los contagios. Por ello, he generado tutoriales que muestran paso a paso cómo construir multitud de recursos que se pueden convertir en equipamientos deportivos muy económicos y personalizados. De esta manera, los niños y las niñas pueden reciclar objetos de desecho y construir sus propios artefactos para realizar las actividades de clase sin requerir el material del centro. Me estoy refiriendo a pelotas, a aros, a mazas para hacer malabares, a combas construidas con bolsas de plástico o a raquetas, a palas, a bates para todo tipo de golpeos, pero también a otros muchos más. También se pueden abordar juegos y deportes colectivos con la debida distancia social, como el palador, las bipalas o el hockey, teniendo en cuenta, eso sí, siempre la precaución de limpiar, de desinfectar el material antes y después de su uso. El alumnado puede realizar actividades en casa para complementar lo que se va aprendiendo en el centro y practicar así con las personas que conviven con él, con los padres, con los hermanos o con otros amigos más próximos. Quiero agradecer sinceramente a todas las personas que están contribuyendo con sus valiosas aportaciones a este rincón del material autoconstruido y de los juegos de educación física, y también quiero invitar a otros profesionales que tengan ideas contrastadas a compartirlas en este foro. Animo a todos los profesores y profesoras de educación física a que se asomen a este canal y que lo utilicen con su alumnado para intentar promover la actividad física hoy más que nunca. Por último, ya sabes, te invito a suscribirte a mi canal para sentir tu empuje y a activar la campana para estar al día de todos los tutoriales que voy compartiendo con vosotros. Te dejo con nuevas secuencias de lo que encontrarás en el canal. Espero que te guste.
confeccionar una cuerda de papel para hacer ejercicio en los días de confinamiento. A por ello.